somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Yahweh les bendiga. Muy buenas tardes a mis hermanos, mis hermanas. Tenemos la oportunidad en esta hora de poder acercarnos otra vez delante del Gran Rey, delante de Yahweh, para estudiar lo que es las Sagradas Escrituras, la palabra del Todopoderoso. Hoy corresponde estudiar lo que es el subtema Yahshua no abrogó la Torah, mal conocido como la ley. Muchos de nosotros hemos escuchado temas de predicación e enseñanza que hablan acerca de que el Jesús greco-romano abolió lo que es la ley. Muchos hemos encontrado gente que predica y enseña de esa forma. Sin embargo, lo que la Escritura marca es algo muy diferente a lo que mucha gente dice. Créanme que es fácil encontrar gente que piensa de una manera bien diferente de lo que la Escritura realmente está diciendo. Hay gente que se basa en sus propios criterios o decir, me parece que aquí dice eso, yo creo que aquí dice lo otro, yo creo que mi pastor me ha enseñado que Jesús abolió la ley y que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Hemos explicado algo de eso. Lo que estoy tratando de hacer solamente es darles las herramientas y la capacitación por medio de las escrituras en relación a lo que es la Torah. No es un estudio profundo, no es un estudio muy analítico que digamos, sino lo que trato de hacer es poner las evidencias de la escritura, los versos de la escritura en alto relieve. Es decir, resaltarlos y poder verlos y estudiarlos y darle el sentido. Eso es lo que trato de hacer. No lo tome como un estudio, sino como una capacitación. Es más que todo predicación. Solo casi que por encima hemos estado viendo lo que la escritura dice. Ahora, es posible que hoy veamos no solamente este subtema, Yahshua no abrogó la Torah, mal conocido como la ley, sino también que los discípulos predicaban Torah. Vamos a Mateo capítulo 5, verso número 17. Vamos a leerlo hasta el verso número 20 y vamos a ir explicando, solamente explicando, no profundizando. Cuando lo tenga me regala un amén. Mateo 5, 17 al 20. Usted lo tiene, me regala un amén muy fuerte, muy animoso. Un amén, amén. Dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, voy a leerlo tal cual, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que enseñe a uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Parece que hoy está más sencillo de entender. Parece que Yahshua mismo ahora les está diciendo a la gente, no solamente a la gente de su tiempo, hay que entender eso, a la gente hoy. Mientras muchos enseñan y predican, Jesús abrogó la ley. Yahshua dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah y los profetas. Porque hay que entender esto, la Torah es la palabra de Yahweh. Y si Yahshua abrogó la Torah, entonces Él está en contra de lo que el Padre dio. ¿Y qué hacemos? Y si Yahshua está en contra del Padre, entonces tenemos un grave problema, tenemos un conflicto. Y esto no es posible. Es decir, Yahshua en ninguna forma y en ningún momento puede estar ni estuvo nunca en oposición al Padre o a su palabra. Ni siquiera se les ocurra, dice, no viene a eso. He venido para cumplir, sino para cumplir.
Muchos dicen, yo me he encontrado, ya ve, pero es que dice que Él vino a cumplirla, porque nosotros no podemos cumplirla. Eso es lo que eso no dice la Escritura. Y quienes lo dicen, más adelante lo vamos a ver, eran gente religiosa, que siempre tuvieron tacanot y que siempre tuvieron más y que por eso nunca pudieron llegar a cumplir la palabra como está intencionada. Que la religión no tiene poder, no tiene potestad, no tiene facultad de acercarnos al Todopoderoso de ninguna forma. Dice, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley de la Torah hasta que todo sea cumplido. Ahora pregunto, ¿ha pasado el cielo? No. ¿Ha pasado la tierra? Poco, pero es más fácil que pase el cielo y la tierra, que se deje de cumplir la Torah. Dice, ninguna jota ni una tilde. Eso dicen en la versión. En el hebreo dice, porque el hebreo, Mateo, está en el original hebreo. Es el único libro del nuevo pacto que fue escrito en hebreo. Todos los demás en griego, pero bajo un pensamiento hebreo. Israel, los discípulos, Pedro, Pablo, Juan, no iban a cambiar el sentido de la escritura hebreo para pasarlo al griego. Mucho pensamiento hebreo ahí y mucha intención hebrea en todo lo que son las cartas del nuevo pacto. La letra J comenzó a existir en el año 1600 de nuestra era y las traducciones aparece J. En la escritura hebrea usted nunca va a encontrar una J. No existe la letra J, existe la letra Hey. Su fonética es parecida a la letra J, pero no se llama J. De hecho, en Italia fue inventada esa letra, no se le llamó J, se le llamó I lunga, que quiere decir I larga, que solamente se utiliza para los idiomas extranjeros. Cuando dice ni una J, hay que entender que la escritura hebrea dice ni una Yod. Yod es la letra más pequeña del alefato hebreo, mientras que en español todas las letras tienen una simetría, por decirlo así. En el hebreo hay una letra que es la más pequeña de todas, es la letra Yod, que se tradujo como J. Y cuando habla ni una tilde, habla del punto más pequeño de las Sagradas Escrituras, lo que se conoce como Dagesh. Dagesh quiere decir punto, y los puntos se utilizan en la escritura hebrea para lo que son las nekudot. Nekudot son las vocales. Ni siquiera un punto más pequeñito, un dagesh, ni siquiera eso pasará de la Torah hasta que pase el cielo y la tierra, pero el cielo y la tierra no ha pasado, entonces tampoco la Torah ha pasado. Después de esta breve explicación, entonces, dice Yahshua, de manera que cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos muy pequeños, oiga, está hablando de enseñar los mandamientos, pero dice mandamientos pequeños. Lo que trata de decir es un mandamiento alterado. Él dijo, no piensen que he venido a abrogar la Torah. Y dice, y así enseña a los hombres, será llamado vano en el reino de los cielos. Eso es lo que trata de decir la traducción, o más bien la escritura hebrea, que será llamado entonces muy pequeño, muy vano en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, oiga, los hace y los enseña. Esto es importante, sería enseñar. Dice la escritura, Hechos 1:1, menciona en la primera carta, en el primer tratado o Teófilo, empecé a hablar acerca de todas aquellas cosas que Yahshua comenzó a hacer y enseñar. Hacer y enseñar, practicar y enseñar, practicar y explicar. Y Yahshua dice que cualquiera que los haga, porque primero se hace, después se enseña. Con el ejemplo, uno predica. Este será llamado grande en el reino de los cielos, porque vivió los mandamientos como están intencionados y enseñó a otros también de la misma forma como está intencionado. Porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, traductores de la escritura en aquel tiempo, traductores y copistas a mano, y de los perushim, fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, fariseo, esta palabra lo que intenta decir es un sabio en las escrituras. Si bien los fariseos eran conocidos por su hipocresía, pero la palabra perush lo que da a entender es un estudioso de las escrituras. Y voy a decir esto, Yahshua era un perush, un fariseo, pero no de la calaña de los religiosos de su tiempo. Porque perush, de ahí viene la palabra haham, haham quiere decir sabio, y todo lo que encontramos de Yahshua en la escritura es que era un estudioso y un sabio de las escrituras. Y ahora la gente incluso para insultar a otro lo llaman así. Este es un gran fariseo. Este es un fariseo.
y ni siquiera entienden que la palabra fariseo o parush debería de tomarse como un halago, porque es una persona estudiosa de la palabra y que la conoce. Que no la cumplían era otra cosa. Pasamos a Lucas capítulo 2, 21, estamos ahí cerca, Lucas, al 24, y cumplidos los 8 días para hacerle Brit Milá al niño, es decir, que Yahshua se sometió a la Torah, se sometió también a la Brit Milá. De hecho, pongan atención a esto, ningún judío, ningún varón no puede recibir nombre hasta que le es practicada la Brit Milá, conocido como circuncisión. Hay una diferencia entre Brit Milá y circuncisión, eso ya lo expliqué en otros audios, pero notemos que Yahshua mismo, cumplidos los 8 días, llegaron a practicarle Brit Milá a sus padres al templo y le pusieron por nombre Yahshua, el cual había sido puesto por el ángel, el Malach, antes que fuese concebido. Es decir, le van a llamar Yahshua, sí, pero no podían llamarle todavía hasta que fuese practicado Brit Milá en Yahshua. Añade, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de los padres, conforme a la Torá de Moisés, entonces los padres de Yahshua, Yosef y Miriam, también guardaban Torah. Le trajeron, dice, a Jerusalén, para presentarle a Yahweh, como está escrito en la Torah de Yahweh. Todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh a Yahweh, para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torah de Yahweh, un par de tórtolas y 2 palomitas. Entonces, hasta los padres de Yahshua, también ellos practicaron Torah. Y practicaron Torah en Yahshua cuando practicaron en el Brit Milá. Vamos a ver el verso 39 al 42. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torah de Yahweh, siempre Lucas 2, verso 39 al 42, mire lo que dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torah de Yahweh, cumplieron todo, dice, volvieron a Galilea y dice, a su ciudad Nazaret, Yahshua. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de más sabiduría, y la gracia, la bondad, el favor de Yahweh era sobre él. Añade, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pesaj. Entonces Yosef cumplía con la Torah, y todos los años, pongan atención a esto, todos los años subían a Jerusalén y celebraban Pesaj. Y Yahshua también celebró Pesaj con ellos. Todos los años Yahshua celebró Pesaj. De hecho, Yahshua celebra 30 se cree que 32 veces, posible 32 o a 33 veces que celebró Pesaj. Unas 32 veces celebró Pesaj Yahshua. Entonces cumplía con Torah, el Mesías de Israel, el que muchos dicen es su Señor y no le obedecen. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yahshua en Jerusalén, sin que lo supiera Yosef, su madre, su ima. Y pensando que estaba entre los parientes, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la Torah, oyéndoles y preguntándoles. Doctor, la palabra doctor quiere decir enseñador, docto, enseñado. Entonces los maestros de Torah, doctores, con ellos estaba, hablando de Torah, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Bueno, entonces ya hemos leído una buena parte de todo esto, y todo lo que nos lleva siempre la escritura en este caso es que Yahshua no se salió de no cumplir Torah. Del verso 46 y 47 dice que le hallaron y estaba en medio de los doctores de la Torah, hablando Torah. Si nos vamos al capítulo 10, Lucas capítulo 10, esto es importante y muy interesante, lo que quiero compartirles ahora. Incluso muchos dicen que, voy a decir esto porque la verdad, así lo dice mucha gente, Israel se justifica por la ley y son salvos por la ley, nosotros por la gracia. Otros dicen, Israel les dada la ley, a nosotros el evangelio, pero no existe ningún verso en la escritura que respalde tal postura. Es más, si queremos ser salvos, es necesario cumplir con la Torah, los mandamientos, porque ahí está la fidelidad del ser humano en la palabra. Cuando pone en práctica la palabra, esto va a sonar muy contradictorio y va a haber mucha gente que no le va a parecer. Vamos a la escritura. Lucas 10, 25 al 28. Y aquí un intérprete de la Torah se levantó y le dijo para probarle, More, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pregunta sobre la vida eterna y sobre qué cosa hacer.
Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torah? ¿Cómo lees? Óigame, si está preguntando por la vida eterna, ¿por qué Yahshua tiene que llevarlo a él a la Torah? Él respondió y dijo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Yahshua respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es la respuesta que Yahshua le dijo, cumple los mandamientos y vivirás. Parece contradictorio, tipo de evangelio que hoy se predica en muchas congregaciones que hablan todo lo contrario a lo que está en la escritura y lo contrario a lo que Yahshua dijo. La pregunta era, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa? Guardando Torah, los mandamientos, la ley. Y le dice Yahshua, haz esto y vivirás. Entonces está claro. No he explicado grandes cosas, solamente he hecho lo que está escrito en la palabra. 24:44, siempre Lucas. Y dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torah de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces no se salió. De hecho, una vez Yahshua hablando con los fariseos, les dice, pero si ustedes no creen a la Torah de Moisés, ¿cómo van a creer a mis palabras? Y es lo mismo hoy en muchas congregaciones. A muchos hermanos, si no creen a la Torah, ¿cómo van a entender lo que Yahshua está hablando? No lo van a entender. Si seguimos entonces, Juan 1:45, estamos cerca, y dice así, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yahshua, el hijo de Yosef de Nazaret, la Torá y Yahshua, la Torá. Halló de aquel de quien Moisés había escrito en la Torá. Tendré que explicarles muchas cosas, porque Yahshua está codificado 7 veces solo en Génesis 1:1, y eso solamente en una escritura hebrea se puede ver. Ahora, no es un estudio muy profundo. Seguimos. Juan 10:33 al 36, y dice así, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Yahshua respondió, no está escrito en vuestra Torah, yo dije, Elohim soy, en vuestra Torah. Le dice, no está escrito en vuestra Torah, la Torah de ellos. Se refiere a la Torah de los tacanos y de los maasim, porque también buena parte de lo que es la Torah tienen ellos y otras partes están mal intencionadas. Pero Yahshua le dice, no le dice en la Torah de Yahweh, sino que les dice, no está escrito en vuestra Torah, Salmo 86, verso 6. Verso 2 y verso 6 por ahí, pero la palabra Elohim hay que entenderla, porque en este caso se refiere a jueces. Recuerden, Elohim, dioses, jueces, poderes, eso es lo que quiere decir. Añade, y si llamó jueces o Elohim a aquellos a quienes vino la palabra de Yahweh, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema, porque dije, hijo de Yahweh soy. Por decir hijo de Yahweh, ¿quiénes son los hijos de Yahweh? Los que obedecen la Torah. Vamos a ir a una parte de la escritura siempre. Vamos a detenernos un poco acá. Quiero leer esa parte. Deuteronomio, capítulo número 13, verso 18 y 14:1. Dice, cuando obedeciereis a la voz de Yahweh vuestro Elohim, la voz de Yahweh está en la Torah, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Yahweh, tu Elohim, hijos sois de Yahweh, vuestro Elohim. No os sacaréis ni os raparéis a causa de muerte. ¿Por medio de qué entonces Yahweh reconoce como hijos a los hombres? Por obedecer la Torah, por obedecer los mandamientos. Vamos a Juan 12:34. Dice, él le respondió la gente, nosotros hemos oído de la Torah que el Mashiach permanecerá para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el hijo de Adán sea levantado? ¿Quién es este hijo de Adán? O del hombre, hijo de Adán. Adán quiere decir hombre en el hebreo. Nosotros hemos oído de la Torah, oído la Torah oral de los escribas y fariseos. Eso era lo que habían escuchado, la Torah oral de ellos. Y por eso había controversia. Lo que no habían entendido es que la Torá habla acerca de, sí, del nacimiento, de la venida, de la muerte de Yahshua, de su resurrección, de su segunda venida. La Torá habla todo eso, no a la letra tal cual, pero sí por medio de las fiestas. Y para eso tendré que explicar muchas cosas. 15, 23, 26, siempre Juan. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la Torah de ellos. ¿Se da cuenta? En su Torah, no en la Torah de Yahweh, sino en la Torah de los Takanot y Maasim que tenían ellos. En la Torah de ellos sin causa me aborrecieron, y eso está escrito en los Salmos. Y fíjese que
es el Salmo 35:19 y también el 69:4 dice algo similar. Pero cuando venga el Paracletos, el Ruach, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, solo los que recibieron al Ruach son quienes pudieron comprender en el Espíritu el testimonio de Yahshua en la Torah. Eso es lo que les está diciendo a estos acá. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Mucha gente está llena de un falso Espíritu Santo. Todo lo que hacen es que se levantan en contra de la palabra y salen predicando después que la ley quedó abolida, cuando ya vimos que la Escritura dice que no. Yahshua mismo dijo que ni siquiera se les ocurriera pensar tal cosa. Vamos entonces, ya hemos terminado esta parte de que Yahshua no aprobó la Torah. Ahora, vamos con la siguiente parte, que los discípulos predicaban Torah. Y esto es algo que muchos no quisieran escuchar, pero es que es la verdad. Y la verdad no se puede callar. La verdad siempre triunfa, la verdad es la verdad. Hechos 13, 14, 15. Y después de la lectura de la Torah y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo. El verso anterior dice: ellos pasaron de Pergue y llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un Shabbat y se sentaron. Es ahí donde entonces leyeron la Torá y los profetas y le dijeron a los principales que si tenían una palabra para hablar a los hermanos. No se supone que la ley fue abrogada después de la muerte de Yahshua. Entonces, ¿qué razón tendrían estos discípulos de seguir guardando Torah? Es más, de seguir practicando Shabbat. Cuando el libro de Hechos se escribió, entre los 61 y 63 después de Yahshua, ahora vemos estos discípulos que entran en Shabbat a una sinagoga y leen Torah y practican Torah. Esto contrarresta mucho y va en contra de aquel pensamiento que dicen que el Nuevo Testamento o el Evangelio no se basa en la ley o no se basa en la Torah, o que no practica o que no debe de practicar la Torah. No es así. 15:35. Y dice: y Pablo, Shaul y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Yahweh y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Cuál es la palabra de Yahweh? La Torah. ¿Y el Evangelio? La Torah. Ya vamos a verlo. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 1:16. Ahora sí estamos hablando de muchos versos del Nuevo Pacto, conocido como Nuevo Testamento por aquellos hermanos que decían que estaba predicando solo del Antiguo Testamento. Es que me fui en orden. 1:16 y 17. Es un verso muy conocido y muy aclamado y muy dicho, muy predicado y enseñado por mucha gente, pero desconocen el contexto real de lo que está diciendo el Espíritu en este lado de la Escritura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Yahweh, potencia de Yahweh para salvación a todo aquel que cree, al Yehudí primeramente, al judío, el Evangelio, y también al gentil, al griego. Porque el evangelio de la justicia de Yahweh se revela por emuná, por fe, y para fe, para emuná, como está escrito: más el justo por su emuná vivirá. ¿Cuál es el evangelio? La Torah. Y dice Shaul, Pablo, que él no se avergüenza del evangelio, y que el evangelio que predica es de la justicia de Yahweh que se revela para emuná, para fe. Bueno, pero ya hemos entendido que se refiere al evangelio, a la Torah. Esperen un momentito, ya vamos a llegar a la parte donde la Escritura habla en relación a lo que realmente es la Torah. Otro de los que son los versos mal entendidos, siempre Romanos 15:16, vamos a ver, 15:16 al 20. Más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la palabra de Yahweh, que me es dada para ser ministro de Yahshua HaMashiach a los Goyim, a los gentiles, ministrando el evangelio de Yahweh para los Goyim, para que los gentiles, los Goyim, les sean ofrenda agradable, santificada por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Mashiach Yahshua en lo que a Yahweh se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí para la obediencia de los Goyim con la palabra y con las obras, mandamientos, con potencia, con poder de señales y prodigios, con el Ruach HaKodesh de Yahweh, de manera que en Jerusalén y por todos alrededor, hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Mashiach. De esta manera me esforzaré a predicar el evangelio, no donde Mashiach ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Cuál era ese evangelio? ¿Qué era tal evangelio? Salmo 68:11. El evangelio no es algo que Yahshua trajo. Voy a decirlo tal cual. El evangelio no es algo que Jesús trajo. El evangelio es eterno. Siempre ha existido. Yahshua vino a darle la interpretación correcta a lo que es la Torah, el evangelio. Salmo 68:11. Yahweh daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas.
¿Cuál es el concepto de evangelio? Buena nueva. Nuevas del bien, nuevas de paz, nuevas de gran gozo. Ese es el concepto de evangelio, buenas noticias. ¿Y qué está diciendo acá? Había grande multitud de las que llevaba buenas nuevas, es decir, de las que predicaban el evangelio. Y estamos hablando en Salmos. Estamos hablando en Salmos. Es más, Isaías 52:7. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías predicaba el evangelio porque predicaba Torah, porque la Torah es el evangelio. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si usted no cree a lo que la Escritura dice, entonces hay un problema grande porque ni siquiera cree a lo que dice su misma Biblia. 52:7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, evangelio, alegres nuevas, del que anuncia la paz, evangelio, del que trae nuevas del bien, evangelio, del que publica salvación, del que dice acción, tu Elohim reina. De hecho, la palabra evangelio es una palabra griega, evangelium, que quiere decir buen mensaje, buena noticia. La palabra hebrea es besorá. Entonces, ¿qué tenemos que decir a todo esto? Los discípulos predicaban Torah. Romanos 10:14 al 17. Solo es una capacitación. Y dice entonces, 10:14, Romanos hasta el verso 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la shalom, la paz, de los que anuncian buenas nuevas, evangelio. Y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, oigan, está citando a Isaías y dice evangelio. ¿Cómo es eso? Se da cuenta que el evangelio no lo trajo Yahshua, que ya había evangelio y que el evangelio siempre ha existido porque es eterno. Dice el 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Isaías, Pablo está tocando lo que dice Isaías. Pablo ya sabía que evangelio existía antes y que Isaías mismo era un predicador de dicho evangelio. Isaías dice, Yahweh, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 53:1 de Isaías. Esa es la cita. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. ¿Y cuál es la palabra de Yahweh? Torah. Un evangelio sin Torah es falso evangelio. 1:6 al 9 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia del Mashiach para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Ese evangelio diferente en el tiempo de Pablo, en el año 58 aproximadamente, después de Yahshua, son los Takanot y los Maasim. En aquel tiempo, un evangelio diferente al que había recibido Israel en el monte Sinaí. Pero ahora el evangelio de hoy difiere mucho al evangelio real de las escrituras. Porque muchas denominaciones, muchas congregaciones, muchas iglesias, todas quieren basarse en la Biblia, pero a la misma vez se levantan contra lo que el testimonio que ella da en cuanto a la Torah. No que haya otro, no existe otro evangelio. La Torah es el evangelio, no existe otro evangelio, hermano, hermana, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach, mas si aún nosotros o un malaj, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito la Torah. Y un ángel del cielo incluso anuncia un evangelio diferente al que recibieron, que se refiere a la Torah, esté bajo maldición, dice la Escritura, dice Pablo, Saúl. Como antes os hemos dicho, ahora lo repito, si alguno les predica un diferente evangelio al que habéis recibido, sea maldito. Pregunto, ¿el evangelio que vivimos es exactamente el evangelio que le dieron a los apóstoles? Predicó Moisés y los profetas en el desierto, profetas en Israel. Se da cuenta que es un evangelio bien diferente. Déjame ver, Hebreos 3:16 al 19. Hoy sí, les dije que íbamos a ver lo que es el evangelio. Vamos a ver entonces Hebreos capítulo 3, verso 14 al 19 y nos vamos después al capítulo 4, verso 1, verso 2 y luego al verso número 6. Pongan atención, porque somos hechos participantes de Mashiach con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Nos da una pauta acá. Israel saliendo de Egipto. Ellos irritaron al Eterno. ¿Y con quienes estuvo él disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su Shabbat reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4, verso 1 al 2. También pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, Shabbat, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2 es clave. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos. ¿Qué le parece? ¿Cómo se les predicó el Evangelio a ellos? En el monte Sinaí, la Torah. Entonces, el Evangelio ya estaba en el tiempo de Moisés. Eso es lo que está diciendo acá. Dice que el verso 2, 4:2, porque también a nosotros, dice Pablo, en su presente, se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva, como también a ellos, los que cayeron en el desierto, los que Moisés sacó de Egipto. Verso 6, por lo tanto, puesto que faltan que algunos entren en él, en el reposo, en Shabbat, que aquellos a quienes primero se les anunció el Evangelio, la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, Evangelio, según lo que estamos viendo acá, Torah. Pregunto ahora, ¿qué evangelio está viviendo usted? ¿Un evangelio con Torah o un evangelio sin Torah? Porque de hecho, un evangelio sin Torah no es evangelio y no existe otro evangelio sino el que los santos de Israel recibieron en el monte Sinaí. Ahora ve que ni siquiera Yahshua, Jesús, él no trajo el evangelio. El evangelio ya estaba, ya existía, solo que había sido pervertido. Entonces parece que todo está claro porque la palabra no se puede contradecir, no puede ir contra ella misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura se sustenta en la Torah y en los profetas. Nos vamos a quedar hoy acá, próximo Shabbat, vamos a estudiar brevemente la mala interpretación de la Torah. Nos quedamos entonces hoy hasta acá. Dios les cuide, les guarde, les bendiga, les proteja. Paz y bendiciones. Saludo a su hermano Hugo Colocho desde la nación de El Salvador, en San Salvador, la capital. Les ruego también, mis hermanos, que pueden entrar a YouTube y buscar Estéreo Luz y Verdad de las Naciones. Ya están muchos videos para que puedan accesar a ellos, escuchar otros estudios. También ya está funcionando lo que es la radio Estéreo Luz y Verdad a las Naciones. Los hermanos que desean me pueden pedir el link de la radio y yo se los comparto. Próximamente también estaremos ya colgando material en el perfil de Facebook Estéreo Luz y Verdad a las Naciones. Dios les cuide, les guarde, les bendiga. Shalom, abraja, paz y bendiciones. Amén, amén, amén. Amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones.